Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo, día del Señor. Hoy es el cuarto domingo de Cuaresma. Le damos gracias a Dios en este día por la vida, por estar compartiendo esta Santa Eucaristía, por este momento que nos permite vivir. Les recuerdo a todos hoy domingo ir a la Santa Misa. Está bien que veas la misa por internet, que te alimentes, que te nutras de la palabra, pero hay que ir a la misa el domingo, no ir a menos que esté enfermo, que haya un terremoto y no haya misa, que la iglesia esté cerrada, pues ya no vas, ¿verdad? Pero no ir a la misa es pecado mortal, hay que ir a la misa los domingos. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de don Pedro, María Dolor, María García, Aida Pacheco, Andrea Pulido, Gerardo Moreno, María Serrano, Guillermo Ibáñez, Josefina Duarte, Florencia Corrales, José González, Julio Navarrete, Roxana Córdoba, Lainé Rico, Mayra Durán, Jorge Rodríguez, Luis Zambrano, Fidel Arellano, Christopher Arellano, Ronald Rodríguez, Ignacio García, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por la iglesia necesitada, por la iglesia San Judas Tadeo de Torunos, por la salud de Mateo Capula, Diego Cazuela, Oscar Citrón, Jennifer García, Argeo Martínez. Hoy vamos a pedirle a Dios para que nos bendiga a cada uno de nosotros, nos acompañe y nos lleve por el buen camino en esta semana que va a comenzar. La primera lectura nos va a hablar un poquito sobre el hombre, sobre el corazón del hombre. Dice la Biblia, el hombre se fija en las apariencias, Dios mira el corazón. Cuando Samuel estaba escogiendo al rey de Israel y vio al primer hijo de Jesé, llamado Eliab, que era el mayor, dijo, este es el rey de Israel. Su altura, su fuerza, su manera de presentarse lo impactó. Y dijo Dios, ya escogía a Saúl, que era así impresionante y ningún hombre le llegaba por el hombro. Y mire cómo se portó. Ahora vamos a escoger a una persona buena de corazón. Dios se fija en el corazón tuyo. ¿Qué tienes en él? ¿Cómo lo has contaminado? ¿Cómo lo has ensuciado? De eso vamos a hablar en la misa. A veces creemos que lo más bonito es tener cara lisa, tener pelo planchado, tener las manos bien arregladas y las uñas bien bonitas. Pero lo más importante, que es el corazón, lo descuidamos. Jesús lo llegó a decir, del corazón del hombre salen las cosas malas. De eso vamos a hablar en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvez. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo,
que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, de manera especial por tener un corazón inclinado al mal, un corazón que se apega por las cosas que no son de Dios. Nos emocionamos, nos alegramos en un concierto, en un partido, en un juego, en una fiesta, en un baile. Nuestro corazón palpita y se emociona al ver a alguien que queremos, pero en las cosas de Dios, como la misa, como un retiro, como la lectura de la Biblia, la oración, nuestro corazón no siente nada. Y Dios mira el corazón. Nos apegamos por las cosas del mundo y no por las del cielo. Por ellas palpitan, por las de la tierra, por ellas nos esforzamos, pero por las cosas del cielo nuestro corazón no siente nada. Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de todos nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuero de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó:
Este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fue pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora unidos al Señor son luz. Vivan por lo tanto como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto dan vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz.
Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús le respondió: Ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga la obra del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se la puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa el enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo es que se te abrieron los ojos? Él les contestó: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé a lavarte. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Le contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y habían división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él le contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado a la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O
¿Quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos se llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo tome y hace su voluntad, al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento, si éste no viniera de Dios. No tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera. Cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Le contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él le dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine y nos acompañe diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Vamos a compartir la primera lectura que está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, versículo 6 al 7, versículo 10 al 13. Hoy vamos a conversar un poquito sobre el rey David.
Dice la Biblia, al que tiene, se le dará y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, se le quitará lo que tiene. Cuando Jesús hablaba de la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. El que tenía 5 se puso a trabajar, negoció, ganó 5 más. El que tenía 2 ganó 2 más. Y el que tenía 1 lo escondió. Quítenle el talento a ese flojo y désenlo al que tiene más. Porque el que tiene más se le dará. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Dios le dijo a Saúl, mira Saúl, allá hay un pueblo que son los amalecitas. Cuando Israel venía subiendo de Egipto para ser liberado, el pueblo de Israel le pidió a los amalecitas pasar por ahí. Si tomaban agua o comían, pagaban, pero para no dar la vuelta. Y salió Amalec ya al pueblo y se le enfrentó. Y dijeron que no. Y yo le dije, déjelos tranquilos. En la bajadita los agarro. El pueblo se fue, no era tan grande, no podía pelear. Dio la vuelta, se hizo fuerte, creció. El pueblo estaba pequeño, el pueblo se hizo grande y cuando se hizo grande llegó la hora de la venganza. Y esto es una enseñanza, porque a veces nosotros nos burlamos y nos reímos de los más pequeñitos de la casa y creemos que nunca van a crecer y nunca se van a hacer grandes, ¿sí? Y a veces los más niñitos de la casa, los más chiquiticos de la casa siempre son objeto de burlas. ¿Y cuándo crecerá? ¿Y quién será? Y a veces esos niños que están pequeños en la casa, cuando crecen, se hacen buenos trabajadores, se hacen buenos empresarios, ganan bastante dinero, se hacen profesionales. Y nosotros nos quedamos viendo y le decimos, nada, guara, al que más palos le dimos, con el que más mal nos portamos, mire cómo ahora es, mire quién es ahora. Y por eso no hay que menospreciar a nadie. El pueblo creció y cuando el pueblo creció, se devolvió. Y Dios le dijo a Saúl, vaya y ataque. Y Saúl se fue y atacó a Amalec. Pero Dios le dio una orden. Como ellos se portaron mal, me queman la gente, el pueblo y las cosas. Me consagran el pueblo al anatema. El pueblo todo tiene que ser destruido. Las casas, las personas, los ganados, todo el mundo. Y se fue Saúl y empezó a pelear y agarraron al rey. Ganaron. Y vieron las ovejas bien gordas. Y vieron los animales bien cebados. Y dijeron, pues vamos a llevárnoslos, esto es el botín. Quemamos las casas, quemamos la gente que no nos sirva. Y vamos, nos llevamos al rey y nos llevamos un botín grande. Las peleas se hacían. Y cuando se había una pelea en el pueblo de Israel, filisteos y hebreos, cuando ganaban los filisteos, venían y saqueaban el pueblo, se llevaban la comida, la ropa, el oro, la plata, las ovejas, las cabras, las chivas, las gallinas, los pollos, la gente. Las mujeres que habían dado a luz las mataban y a las mujeres vírgenes se las llevaban, a las muchachitas y a los hombres los destruían y a los niños también, para que no hubiera más gente de ahí. Y ellos agarraban a las mujeres y de esas mujeres sacaban a los hijos y sus pueblos iban creciendo. Había una población demográfica muy pequeña y por eso se peleaban. Y Saúl se fue y agarró todo esto y no consagró al anatema lo que Dios le había pedido, como la ve. Y resulta que llegó el profeta Natán y le dijo a el profeta Samuel y le dijo a Saúl, mira, metiste la de caminar con Dios, le fallaste. Dios te dijo que consagrara el anatema. Ahora, como has rechazado la palabra de Dios, Dios te rechaza a ti. Ahora Dios te rechaza de tu reinado. Más le vale la obediencia a la palabra que la desobediencia. La desobediencia es como el pecado de brujería y de hechicería. Y Dios le quitó el reino. Y de entonces llegó y le dijo a Samuel, mira, ya que Saúl es un mal portado y desobediente, necesitamos un rey nuevo. Cuando Saúl fue escogido rey, dice la Biblia
que Saúl se fue a buscar unas burras porque su padre lo mandó y se puso a recorrer todos los lugares hasta encontrarlas. Pero como no las consiguió, fue a la casa de Saúl y Dios le dijo, fue a la casa de Samuel, aquí llegará Saúl. Saúl era un hombre alto, ningún hombre en Israel le llegaba al hombro, era de buena presencia, era robusto y Dios lo escogió así. Y como lo escogió así y se portó mal, va a escoger un nuevo rey distinto, el rey David. Y la Biblia va a decir que David era un muchacho, que David no tenía los mismos atributos que Saúl. Era de buena presencia, era rubio, pero no habla del tamaño gigantesco. Cuando se va a enfrentar al gigante Goliat, David tiene algo que el pueblo de Israel no tiene, que se llama valor. Y así lo escoge Dios. Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y viene entonces a narrar la Biblia la historia del rey David. ¿Y cómo es la historia del rey David? Bueno, el rey David estaba pastoreando el pueblo. Estaba pastoreando las ovejas del pueblo de su papá. Y un día un gigante llamado Goliat, un filisteo, se vino a enfrentar a Israel y le dijo a los israelitas, yo no quiero que muera gente. Nosotros filisteos vamos a pelear con ustedes. Bueno, que alguno de ustedes se me enfrente. Era un gigante, era temido, era alto, era poderoso, era grande. Nadie lo quería enfrentar, ningún guerrero de Israel tenía el valor de enfrentarlo. Y él desafiaba a los ejércitos. Y un día que el papá lo mandó a llevar comida a los hermanos, porque los hermanos eran 3 de los hermanos, de los 8 hermanos, 3 estaban en la guerra. David se asomó y se dio cuenta que había un gigante ofendiendo. Y preguntó, y el hermano mayor, Eliab, lo regañó. Y le dijo, no puedo preguntar, no puedo hablar. Y se fue y dijo, yo sí lo voy a enfrentar. Y le dijeron al rey, mire, allá hay un hombre que lo va a enfrentar y se llama David. Y el Saúl llamó a David y le dijo, ¿qué pasó? ¿No le tiene miedo? No le tengo miedo. ¿Lo va a enfrentar? Lo voy a enfrentar. Pero te va a acabar. Él es un soldado. No me importa. Yo me acuerdo cuando estaba cuidando los rebaños de mi padre, se venía el oso, se venía el tigre, el lobo, el animal feroz, y yo los espantaba a punta de piedra y me les iba con la vara y los agarraba y los corría, y a mi papá no se le perdían las ovejas. Yo soy ágil, yo tengo capacidad, yo puedo enfrentarlo. Y dijo Saúl, ¿alguien más lo va a enfrentar? No. Entonces venga David. Y tenía valor. Lo que le faltaba de apuesto, lo que le faltaba de fuerza y de músculo, lo tenía de valor. Y fueron a ponerle la armadura y fueron a ponerle todo lo necesario para pelear. Y no podía caminar, no estaba acostumbrado. Agarró, se lo quitó y se fue al río, agarró unas piedras, 3 piedras, 5 piedras. Se las metió en el bolso y se fue con la onda. Y cuando se vino el gigante, agarró una piedra, se la puso en la frente, cayó, le quitó la cabeza y ganó la victoria. Y el pueblo gritaba, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y el pueblo alababa a Dios por David. A ese lo escogió Dios. Dios no miró las apariencias. Dios miró el corazón que tenía y cómo era el corazón de David arriesgado, cómo era el corazón de David de pa'lante, cómo era el corazón de David, un corazón confiado en Dios. Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, yo voy a ti en el nombre del Señor, el Rey de los ejércitos de Israel, y vámonos. Y se vino la pelea y les ganó y lo enfrentó. El corazón de David era un corazón arriesgado, era un corazón valiente, pero también era un corazón confiado en Dios. El corazón de David era un corazón que amaba al pueblo, quería al pueblo, luchaba por el pueblo. Por eso liberó al pueblo de Israel de todos esos enemigos que tenía. El corazón de David era un corazón que no podía destruir a nadie. Cuando David se enteró que Saúl murió,
David se entristeció, aunque Saúl era su enemigo cuando grande, cuando ya era más adulto. Aunque Saúl lo quería matar y lo quería destruir. Y se acercó un hombre y llegó y dijo que había un hijo que se había levantado y se llamaba Absalón. Y Absalón, hijo de David, se enfrentó a su papá y David agarró y se fue. Y en una batalla Absalón se quedó prensado de las mechas, vino uno y le metió 3 flechas en el corazón y mató al hijo del rey, que era su enemigo también. Y cuando David se enteró que su hijo había muerto, se puso triste y se puso a llorar. Y cuando vino alguien y le dijo, mire, yo fui el que maté a Absalón, agarró y le mandó a desvivir porque él no podía quitarle la vida al hijo del rey. Del corazón de David era un corazón que quería al pueblo, amaba al pueblo. Y así lo escogió Dios. Pero también David era una persona reflexiva. Un día cometió un pecado. Y el pecado de David fue acostarse con la mujer de Urías. Y Urías era un hombre casado. Se asomó por el balcón y la mujer estaba desnuda, la mandó a llamar. Se acostó con ella teniendo muchas. Y David no cayó en cuenta. Y Dios le mandó al profeta y le dijo, mira, rey, aquí en tu reino hay un hombre que cometió una infamia, hizo algo malo. Había un rico que tenía mucho dinero, ovejas y cabras, y bueyes, rebaños, y un pobre que tenía una ovejita. Y un día vino un amigo a la casa del rico, y el rico mandó a matarle la oveja al pobre. Y el rey se puso bravo. David dijo que muera ese hombre. ¿Cómo puede ese infeliz vivir en mi casa? Y le dijo, ese eres tú. Teniendo muchas mujeres, te quedaste con la mujer de Urías y mandaste a quitarle la vida. Pues Dios te castiga. El niño que viene en camino morirá. Y salió el Salmo 51 de David. Misericordia, Señor, misericordia, por tu inmensa compasión. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí lo que a tus ojos era malo. Ese fue el salmo que nació del corazón arrepentido del rey David. David se arrepentía de sus malas acciones y por eso dice la primera lectura, Dios mira el corazón y Dios no mira las apariencias. Dios mira el corazón de las personas. Y resulta que un día el rey el pueblo de Israel ya había crecido, se estaba cumpliendo la promesa de multiplicaré, que Dios le hizo a Abraham, tu descendencia como las arenas del cielo, como las arenas de la playa, como las estrellas del cielo. El pueblo había crecido, se estaba haciendo grandotote, y entonces David llegó y le dijo al general, va y me cuenta cuánto pueblo tenemos. Hazme un censo. Y el general le dijo que Dios le multiplique el reino. Pero ¿será que usted sí, vaya a contar el pueblo? Y cuando contó el número de yo no sé cuántos miles de personas, David se dio cuenta que había cometido un pecado. ¿Y cuál era el pecado? Contar el pueblo. Cuando Dios había dicho que el pueblo iba a ser incontable, que la descendencia iba a ser incalculable. Por eso la Biblia dice, y aquí hago un paréntesis, un detalle muy bonito que estaba leyendo. Cuando Jesús multiplicó los panes, decía, habían 4,000 hombres. ¿Sí recuerdan eso? O habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Porque el pueblo de Israel tenía prohibido contarlos todos. Los hombres los contaban para saber cuántos guerreros habían. Los hombres los contaban porque se podían contar, pero las mujeres y los niños no, para que se cumpliera la palabra de Dios, que el pueblo fuera incontable. Y el pueblo judío no se cuenta, solamente los hombres. Eso estaba mal, que se contaran todas las personas. Y como se contaron todas las personas, David cometió un pecado. Y entonces Dios le manda al profeta. Y el profeta le dice, mira que cometiste un pecado, tienes 3 opciones. 3 años de hambre,
3 meses perseguido por tus enemigos o 3 días de plaga? Usted decide. Y dijo David, pues yo prefiero caer en las manos de Dios, que Dios mande la plaga, porque Él es misericordioso. Y Dios mandó la plaga. Pero ese era el corazón de David, que se arrepentía. Ese era el corazón de David, que sufría por lo que hacía Dios. Y así lo quiso Dios. La primera lectura del libro del profeta, del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, nos narra la historia de la elección de David. Cuando Dios va a elegir a David, lo manda a un lugar. Y tú, Belén, ¿no eres la más pequeña en las tribus? De ti nacerá un jefe. De ti nacerá el Mesías Jesús. Y tú, Belén, era la profecía con Belén. Era la profecía que se hacía, que se decía de este lugar. ¿Qué significa Belén? De donde sale el rey. Belén significa la casa del pan. Escuchen bien, la casa del pan. Y no era un lugar cualquiera, la casa del pan, porque de ese lugar va a salir el pan bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. La profecía, Mateo capítulo 2, versículo 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Belén significaba la casa del pan, y de Belén salió el rey David, como Dios lo quería, viendo del corazón. De Belén salió Jesucristo el Salvador. Belén significa la casa del pan, y sale el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo, que es el Señor. No, todo tiene en la Biblia un significado. Todo en la Biblia tiene un significado. Y se fue a Belén. Y cuando llegó al Belén, los sumos sacerdotes, los que estaban ahí, se asustaron y le dijeron, ¿a qué vienes? A ofrecer un sacrificio. Si decía que a buscar otro rey, lo mataba. Y se fue Samuel. Y le dijo a Jesé, traiga todos tus hijos. Vengan para acá todos tus hijos. Y pasó el primero, pasó el segundo, pasó el tercero, el cuarto, el quinto. Creo que eran 7 los hijos de Jesé. 7 pasaron todos. Y cuando pasaron todos los hijos, le dijo, mire, ninguno de esos es. ¿No queda otro por ahí? ¿No hay algún otro? Y dijo Jesé, bueno, por allá hay uno que está cuidando las ovejas. 7 eran los hijos, 7. Mándelo a llamar porque no vamos a comer hasta que ese no venga. Tiene que venir también. Y Jesé lo mandó a llamar. David era un joven apuesto, era rubio, de ojos vivos. No tenía pinta de peleador, no tenía pinta de guerrero. Y Dios lo escogió. Ese es, conságralo. Y así lo escogió Dios. Pero cuando pasó el primero, dice la Biblia, dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6 y siguiente, que cuando pasó el mayor llamado Eliab ante Samuel, y Samuel vio que el hombre era alto, que era apuesto, que era bien presentable, dijo, este es el rey sin duda. Y Dios le dio una lección a Samuel. Ya escogió a uno así que se llamaba Saúl. Y Saúl era grande y era apuesto y terminó metiéndola de caminar. Pues Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Ese no sirve, ese lo he descartado. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. El mundo en el que vivimos hoy, el mundo donde estamos ahora, en pleno siglo XXI, nos ha impactado, nos ha deslumbrado por apariencias. Compramos un carro bien bonito, bien hermoso, bien bello, bien lleno de tecnología, pero no sirve para un carrizo. Un golpecito, un accidente y queda vuelto leña. Compramos un celular por apariencias hermoso, última generación, se nos cayó al suelo, se partió, se quebró.
Las apariencias del mundo de hoy día nos han bloqueado la mente para no ver el corazón. Todo hoy día son marcas, son etiquetas. Las personas bien vestidas y bien arregladas y bien hermosas por fuera, pero por dentro un corazón dañado, sucio y puerco que no limpian y no cambian. El mundo de hoy es un mundo de apariencia. Ustedes pueden ver, por ejemplo, con todo el respeto, que una mujer se arregla las uñas, se saca las cejas, se pintorretea, se arregla, se pone bonita. Pero muchas de ellas, muchas muchachitas que andan bien boniticas y arregladitas buscando noviecito, no saben un carrizo de la cocina, no saben hacer comida, no saben lavar, no saben planchar, ni siquiera saben trabajar ni hacer un nada. Y los jovencitos también hoy día, por apariencias, andan bien vestidos y bien elegantes y bien hermosos y gordos y colorados y buenos de comer asado y bicetrices y lombrices, pero ni trabajar sabe, son unos mantenidos de su papá y de su mamá, porque las apariencias engañan. Y el ser humano de hoy día, de pleno siglo XXI, está acostumbrado a las apariencias y a Dios no le gustan las apariencias. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen algún fanfarrón que solamente vive de apariencias? Dice la Biblia, Dios mira el corazón del hombre. A Dios no le gustan las apariencias. No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado. Porque yo no juzgo como juzga el hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en el corazón. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? En el corazón se fija Dios. Y yo quiero leerles aquí lo que dice San Marcos. San Marcos nos habla muy bonito del corazón. Ya estoy terminando. El Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo, 21. San Marcos, capítulo 7, versículo 21. Vamos a buscarlo un momentico para leerlo. Paren la oreja y oído al tambor. Los pensamientos salen de dentro. Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón. De ahí procede la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidades matrimoniales, codicias, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hace impura a la persona. Del corazón del hombre salen las cosas malas. Y nosotros debemos aprender a conocer a las personas por lo que tienen en su corazón. No por la ropa que cargan encima, no por la plata que puedan tener, no por las palabras que puedan decir, no por las miradas que puedan echar, sino lo que tienen en su corazón. Cómo son con sus seres queridos. Mire, y aquí y termino diciéndoles, cuando usted se vaya a casar con una mujer, mire cómo es esa mujer con su mamá, con su papá, con su familia. ¿Cómo es su corazón? Y si es grosera, y si es altanera, y si es mal hablada, y si la mamá le dice, mi hija es terrible, es dura, tenga en cuenta que se va a casar con una mala mujer, que no tiene un corazón. Si no ama al papá y a la mamá y a los hermanos, ¿a quién va a amar? Cuando usted se vaya a casar con un hombre, mire cómo es con su familia, cómo los trata, cómo se comporta. Si no se lo vive en la casa, si los olvidó, si lo desprecia, eso mismo hará con usted. El corazón del hombre vale mucho para Dios. Su corazón está lleno de infidelidad, de envidia, de robo, de orgullo, de falta de sentido moral. Entonces,
a Dios no le agradas, a Dios no le sirves. Y si a Dios no le agrada y no le sirves, entonces Dios no te ha escogido y Dios no te ha llamado. O por lo menos tú no has querido cambiar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Profesemos nuestra fe en Dios diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle al Señor por cada una de nuestras necesidades. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que teniendo un corazón de pastor, nos preocupemos por las ovejas del rebaño de Cristo, por la salvación de las almas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, de manera especial en estos momentos que hay guerra en diferentes países, para que Dios traiga la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad, con un corazón amoroso hacia el pueblo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que aprendamos de esta lectura a dejar de ver las apariencias, a dejar de ver lo bonito, lo lujoso, lo atractivo, y empecemos a ver el corazón de los seres humanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que no juzguemos por apariencias, para que no juzguemos a las personas por la primera impresión. Por el contrario, que conozcamos el corazón de cada uno y después podamos dar nuestra decisión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que nuestro corazón sea siempre humilde y sencillo, lejos de avaricia, de rencores, de resentimientos, de iras, de peleas, para que así podamos agradar a Dios con un corazón recto y sincero como el del rey David. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios para que quite de nuestros ojos la ceguera espiritual, así como la quitó de aquel hombre del que habla el Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que al encontrarnos con Cristo y encontrarnos también con enemigos, personas contrarias a la fe, podamos abrazar a Cristo, amar a Cristo, defender a Cristo como lo hizo del ciego después de haber recibido la sanación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena, lo puede hacer desde su casa en este momento. Padre bendito, te presentamos estas ofrendas de pan y vino, para que sean convertidos en cuerpo y sangre
y sangre de tu Hijo Cristo, que por amor a los hombres en las cruz nos fue entregado. Fue por amor a sus hermanos, que por amor a nosotros su sangre ha derramado en una cruz, nos ha salvado. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor, y te pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas. Por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, que quitas el
Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Con el rocío del hisopo, mis culpas tú podrás lavar. Si tú me quitas el pecado, blanco cual la nieve quedaré. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor. Los sacrificios que ofrezco, tú no los puedes aceptar. Por eso yo en el futuro mi corazón te inmolaré. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todos los hombres que vienen a este mundo, ilumina nuestros corazones en el esplendor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten. Los esperamos.
del libro del Génesis. Abraham tomó a otra mujer llamada Keturá, de la cual tuvo los siguientes hijos: Samram, Gesam, Madián, Hesbog y Suaj. Gesam fue padre de Saba y Dedán. Los hijos de Dedán fueron los Asuritas, los Latusíes y los Leumíes. De Madián nacieron Efá, Efer, Enó, Abidá y Eldá. Todos estos fueron descendientes de Keturá. Abraham dio todo lo suyo a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham, en cambio, les hizo regalos. Y estando él vivo todavía, los envió más al este, a los países del oriente, lejos de Isaac. Abraham vivió 175 años. Abraham murió luego de una feliz ancianidad, cargado de años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus dos hijos, Isaac y Ismael, lo sepultaron en la cueva de Mapelá, que está en el campo de Efrón, hijo de Seor, el hitita, enfrente de Mambré. Esta era la finca de Abraham, que había comprado a los hititas. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, que se fue a vivir cerca del pozo de Rajai Roi. Estos son los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, y de Agar la egipcia, esclava de Sara. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael y los nombres de sus descendientes. El primogénito es Nebaiot. Después viene Sedar, Adbel, Misam, Masma, Dumán, Masá, Adar, Temá, Jerut, Nafín y Semá. Estos son los hijos de Israel, y estos son los nombres de sus pueblos y campamentos. Fueron 12 caudillos de sus respectivas tribus. Ismael vivió 137 años, luego murió y fue a juntarse con sus antepasados. Sus descendientes permanecieron en la región que se extendió desde Evilá hasta el sur, frente a Egipto, en dirección de Asur. Se mantienen a distancia de todos sus hermanos. Estos son las memorias de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac cuando Isaac tenía 40 años. Tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahvé a favor de su esposa, pues era estéril. Yahvé escuchó su oración y Rebeca, su esposa, quedó encinta. Pero como los hijos chocasen entre sí en su seno, ella dijo: si esto debe seguir, yo me muero. Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Llegó el día del nacimiento, y se comprobó que habían mellizos en su vientre. El primero que nació era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que agarraba con la mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron.
los dos muchachos crecieron. Esaú llegó a ser experto cazador y un hombre de campo abierto, mientras que Jacob era un hombre tranquilo a quien le gustaba estar en la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca prefería a Jacob. En cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso cuando llegó Esaú del campo muy agotado. Dijo Esaú a Jacob: por favor, dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento. Por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. Jacob le dijo: me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito. Esaú le respondió: estoy que me muero, ¿qué me importan mis derechos de primogénito? Jacob insistió: júramelo ahora mismo. Y lo juró vendiéndole sus derechos. Jacob entonces dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió y después se marchó. No hizo mayor caso de su derecho de primogénito. Hubo hambre en el país. Esta no se debe confundir con la primera hambruna que hubo en aquel tiempo de Abraham. Y fue Isaac a guerrar hacia Abimelech, rey de los filisteos. Se le apareció Yahvé y le dijo: no bajes a Egipto, quédate en la tienda que yo te diga. Serás forastero en esta tierra, pero yo estaré contigo y te bendeciré, pues quiero darte a ti y a tus descendientes toda esta tierra, cumpliendo así el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré toda esta tierra, y por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Como premio a la obediencia de Abraham, que guardó mis leyes y cumplió mis mandamientos y preceptos. Isaac pues se estableció en Gerar. Cuando la gente de aquel país se le preguntaba quién era la mujer que iba con él, les decía: es mi hermana, porque tenía miedo a decir que era su esposa, para que no lo fueran a matar por causa de Rebeca, que era muy bonita. Llevaba ya bastante tiempo allí, cuando Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, sorprendió a Isaac acariciando a Rebeca. Entonces Abimelech mandó llamar a Isaac y le dijo: no puedes negar que es tu mujer. ¿Por qué has declarado que es tu hermana? Isaac le contestó: es que pensé que por causa de ella me podrían matar. Abimelech replicó: ¿qué es lo que nos has hecho? Por poco uno de aquí se acostaba con tu esposa y tú nos cargabas con un delito. Entonces Abimelech dijo lo siguiente orden a toda su gente: el que toque a este hombre o a su esposa morirá. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Yahvé lo bendijo de manera que se fuera enriqueciendo día a día hasta que el hombre llegó a ser muy rico. Tenía rebaños de ovejas, de vacas y numerosos criados, por lo que los filisteos empezaron a mirarlo con envidia. Los filisteos taparon todos los pozos que había cavado los servidores de su padre en tiempos de Abraham y los llenaron de tierra. Entonces Abimelech le dijo a Isaac: márchate de aquí, pues ahora eres más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí y acampó en el valle de Gerar, en donde se quedó. Isaac volvió a abrir los pozos que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham,
y que había tapado los filisteos después de la muerte de Abraham, y le puso los mismos nombres que le había puesto su padre. Después los hombres de Isaac hicieron excavaciones en el valle y dieron con una capa de agua, pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, ya que se había peleado por él. Excavaron otro pozo, pero también hubieron peleas, por los que lo llamó Sitná. Se fue de allí a otra parte y mandó cavar otro pozo, y como esta vez nadie se peleó con él, le puso el nombre de Rehobot. Pues dijo: por fin Yahvé nos ha dado campo libre. Ahora sí que podemos prosperar en esta tierra. De allí subió Berseba. Yahvé se le apareció aquella misma noche y dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi servidor. Levantó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé. Luego plantó allí mismo su tienda y sus hombres cavaron un pozo. Abimelech vino desde Gerar a verlo, acompañado de su amigo Ahuzat y de Ficol, jefe de su ejército. Isaac les dijo: ¿por qué vienen a visitarme si son ustedes los que no me quieren y me han expulsado? Le contestaron: hemos visto claramente que Yahvé está contigo y hemos dicho: prometamos con juramento nosotros y tú que viviremos en paz, y hagamos un pacto. Tú no nos harás ningún mal, ya que nosotros no te hemos tocado, sino que al contrario, solo te hicimos bien y te dejamos partir tranquilamente. Tú eres el protegido de Yahvé. Isaac les dio un banquete, comieron y bebieron, se levantaron muy temprano y se hicieron juramento unos a otros. Luego Isaac los despidió y se fue en paz por su camino. En ese mismo día llegaron unos servidores de Isaac a comunicarle que habían abierto un pozo y que habían encontrado agua. Él lo llamó Seba, y de aquí viene que la ciudad se llama Berseba hasta el día de hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por esposa a Judith, la hija de Berit, el Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo también, por aquella amargura, pero ellas le amargaron la vida a Isaac y a Rebeca. Subiendo Isaac ya anciano y con sus ojos tan debilitados que no veían nada, llamó a su hijo mayor Esaú, como le dijera: hijo mío. Esaú le respondió: aquí estoy. Prosiguió Isaac: mira, yo ya estoy viejo e ignoro el día de mi muerte. Así que toma tus armas, tu arco y tu flecha. Sal al campo y caza alguna pieza para mí. Luego me preparas un guiso como a mí me gusta y me lo sirves, y yo te daré la bendición antes de que muera. Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú cuando ésta se fue al campo en busca de caza para su padre. Rebeca dijo a su hijo Jacob: acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú y le dijo: vete a cazar y prepárame un guiso para que yo coma y te pueda bendecir ante Yahvé, antes de morirme. Ahora pues, hijo, escúchame y haz cuanto te diga. Anda al corral
y tráeme 2 cabritos de los mejores que haya. Con ellos haré un guiso como le gusta a tu padre. Después le presentarás a tu padre para que lo coma y te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a su madre Rebeca: pero mi padre sabe que soy lampiño y mi hermano muy velludo. Si me toca, se dará cuenta del engaño y recibiré una maldición en lugar de una bendición. Su madre le replicó: tomo para mí la maldición, pero tú, hijo, hazme caso y ve a buscar lo que te pedí. Fue, pues, a buscarlo y se lo llevó a su madre, que preparó para su padre uno de sus platos preferidos. Después, tomando las mejores ropas del hijo mayor Esaú, que tenía en casa, vistió con ellas a Jacob su hijo menor. Con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y las partes más lampiñas del cuerpo, y luego puso en las manos de Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: Padre. Él le preguntó: Sí, hijo mío. ¿Quién eres? Y Jacob dijo a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. Ya hice lo que me mandaste. Levántate, siéntate y come la caza que te he traído. Después me bendecirás, dijo Isaac. Qué pronto lo has encontrado, hijo. Contestó Jacob: es que Yahvé tu Dios me ha dado buena suerte. Isaac le dijo: acércate pues, quiero tocarte y comprobar si eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y le dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Volvió a preguntarle: ¿eres de verdad mi hijo Esaú? Contestó: sí, yo lo soy. Isaac continuó: acerca la cabeza que me has preparado. Acerca la casa que me has preparado, hijo mío, para que la coma y te dé mi bendición. Jacob la sirvió y comió. También le ofreció vino y bebió. Entonces le dijo Isaac: acércate y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Al sentir Isaac el perfume de su ropa, lo bendijo con estas palabras: oh, el olor de mi hijo es el de un campo al que Yahvé bendijo. Que Dios te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra y la abundancia de los trigos y mostos. Que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Sea maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga. Apenas Isaac había terminado de bendecir y Jacob había salido de la pieza de su padre, cuando llegó Esaú, su hermano, con el producto de su casa. Preparó también el guiso y se lo llevó a su padre diciendo: levántate, padre, y come la caza que tu hijo te ha preparado, de manera que me puedas dar tu bendición. Pero Isaac le dijo: ¿y quién eres tú? Respondió: soy Esaú, tu primogénito. Respondió. Isaac comenzó a temblar violentamente y dijo: pues entonces
¿quién es el que cazó y me sirvió su casa? Yo comí de todo antes de que tú llegaras y le di mi bendición. Sí, él tiene la bendición. Al oír estas palabras de su padre, se puso a gritar muy amargamente y dijo a su padre: bendíceme también a mí. Isaac le respondió: tu hermano ha venido, me ha engañado y ha tomado tu bendición. Esaú declaró: con razón le dieron el nombre de Jacob, pues me ha suplantado por segunda vez. Primero me quitó los derechos de primogénito y ahora me ha quitado la bendición. Esaú preguntó: ¿y no me ha reservado alguna bendición? Respondió Isaac: lo he hecho tu Señor y Señor de todos tus hermanos. Lo he abastecido de trigo y vino. Después de esto, ¿qué quieres que haga por ti, hijo mío? Esaú insistió: ¿acaso no tienes más bendición que esta? Padre, bendíceme a mí también. Y Esaú se puso a llorar. Entonces Isaac le respondió: mira, vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero cuando así lo quieras, quitarás su yugo de tu cuello. Esaú le tomó odio a Jacob a causa de la bendición que había dado su padre, y se decía: se acercan ya los días del luto de mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Contaron a Rebeca las palabras de Esaú, hijo mayor, y mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, al que dijo: tu hermano Esaú quiere vengarse de ti y matarte. Por lo tanto, hijo mío, hazme caso y huye ahorita mismo a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Te quedarás con él por algún tiempo hasta que se calme el furor de tu hermano. Cuando ya no esté enojado y haya olvidado lo que has hecho, yo enviaré a buscarte y volverás. Pero no quiero perderlos a ustedes dos en un mismo día. Rebeca dijo a Isaac: estas mujeres hititas me tienen tan aburrida que ya no quiero vivir. Si también Jacob se casa con una mujer de esta tierra, yo me muero. Entonces Isaac llamó a su hijo Jacob, lo bendijo y le dio esta orden: no te cases con ninguna mujer cananea. Ponte en camino y vete a Padán Aram, a la casa de Batuel, el padre de tu madre, y elige allí una mujer para ti de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios de las alturas te bendiga, te multiplique y te sigan las muchas naciones. Que Dios te conceda la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra en que ahora vives, y que Dios dio a Abraham. Isaac despidió a Jacob, que se dirigió a Padán Aram, a la casa de Labán, hijo de Batuel el arameo, hermano de Rebeca. Esaú vio que su padre había bendecido a Jacob y lo enviaba a Padán Aram para que allí se buscara una mujer. Escuchó también que después de haber bendecido, le había ordenado no casarse con ninguna cananea, y que Jacob obedeció a su padre y a su madre, se había ido a Padán Aram. Comprendió pues que las mujeres cananeas no agradaban a su padre Isaac. Se dirigió a Ismael y tomó por esposa
además de las que tenía a Mahalab, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermano de Nebaiot. Jacob bajó Berseba y se dirigió hacia Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar allí la noche, pues el sol se había ya puesto. Escogió una de las piedras del lugar, la puso en la cabecera y se acostó en ese lugar. Mientras dormía tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba allí a su lado, de pie, y le dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham, el de Isaac. Te daré a ti y a tu descendiente en la tierra en que descansas. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás por oriente y occidente, por el norte y el sur. A través de ti y de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vaya, y haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haya cumplido todo lo que te he dicho. Se despertó Jacob de su sueño y dijo: verdaderamente Yahvé estaba en este lugar y yo no me di cuenta. Sintió miedo y dijo: cuán digno de todo respeto es este lugar. Es nada menor que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Se levantó Jacob muy temprano, tomó la piedra que había usado de cabecera, la puso de pie y derramó aceite sobre ella, y a ese lugar lo llamó Betel, pues anteriormente aquella ciudad era llamada Luz. Entonces Jacob hizo una promesa: si Dios me acompaña y me protege durante este viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si logro volver sano y salvo a la casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Esta piedra que he puesto de pie como un pilar será casa de Dios, y todo lo que me des, yo te lo devolveré la 10ª parte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.